Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que todas sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bienvenidas. Bienvenidos ustedes también a su casa y a su tribuna. Nunca como ahora lo que sucede en el mundo nos toca tan cercanamente. La guerra en Ucrania, sus efectos globales y la crisis pospandemia forman parte de nuestro discurrir diario. Pero ¿esa agenda concita realmente nuestra atención? ¿Cómo nos está llegando ese cubrimiento? Del temor por el inicio de una guerra mundial pasamos rápidamente a acostumbrarnos a ella, nosotros que estamos tan habituados al conflicto sin pausa. Recibimos y nos interesamos por la información que tiene que ver con las consecuencias, por ejemplo, de la crisis de contenedores, de la escasez de agua global, de la inflación y del costo de los alimentos. ¿Tenemos la suficiente oferta y la suficiente diversidad al respecto? ¿Es confiable esa información transmitida por medios nacionales con corresponsales en el exterior? ¿Hay suficiente tiempo para ello? ¿Es necesaria una dosis de canales internacionales? Preguntas que ustedes nos plantean. Para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Adriana Villamarín, comunicadora social y periodista, y actualmente corresponsal de la cadena Univisión para el programa Primer Impacto. Adriana, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Berlín nos acompaña José Ospina. Él es periodista y politólogo colombiano y ha sido corresponsal internacional de varios medios nacionales e internacionales. José, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Y Cecilia Guardati, desde Barcelona, ella es periodista, productora y editora creativa en España y en Europa. Cecilia, bienvenida. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Muy bien. Entonces, con estas voces y otras voces que nos acompañan, estaremos conversando sobre el tema propuesto. Y para iniciar, veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto a lo que ellos mismos nos propusieron. Muy pocos medios tienen un corresponsal específico colombiano, me hago entender, uno como que ve la noticia del extranjero que transmite la noticia desde donde vive, pero no hay el corresponsal colombiano cubriendo la noticia en otro país, eso es lo que uno normalmente ve. Creo que son muy sesgados, creo que nos muestran no las dos caras de la moneda, sino solo una cara de la moneda, la que usualmente oímos, es decir, la versión norteamericana o europea de los hechos. Faltaría más detalles, si bien es cierto que lo único que nos muestran es como las destrucciones vastas y solo por encima de lo que se trata de la política, pues uno quiere como saber más de ambos bandos, porque pues nos hacen ver más mal a Rusia y bien a Ucrania, pero no sabemos qué tal otro conflicto que tengan más interno. Carece de objetividad. Y siento que yo como colombiano pues miro en el diario vivir cosas diferentes que se miran en los medios de comunicación, tanto políticamente, socialmente y económicamente hablando. Entonces uno prefiere observar ya canales que incluso ya no son de televisión ni de radio, sino canales de redes sociales que son a nivel internacional. Que no enfatizan lo que es situaciones en sí de la gente, no lo hacen. Se limitan como algo general, no específico, o sea, no muestran en realidad la dimensión de lo que es ese problema. Y entonces pues todo el mundo pues se queda como, bueno, sí, estamos en una guerra. No, una guerra es una palabra fuertísima. Entonces dice uno, no le dicen a uno lo que es en realidad. O sea, de pronto por no atemorizar la gente. Y uno escucha y después dice que las audiencias no son interesadas, que no están informadas, que aceptan cualquier cosa, Adriana. No, yo creo que la tienen clara, las preguntas absolutamente todas interesantísimas y además se nota que nacen de una preocupación real. O sea, que a uno le digan guerra es una palabra que uno tiene que tomársela en serio. Y sobre todo el contexto en el que lo ponen, ¿no? De dónde viene la información que estamos recibiendo, quién está generando esa información y cómo la recibo, a través de las fuentes, a través de sencillamente de la televisión, ¿de dónde viene esa información? Es una pregunta bien interesante. Muy bien, José, nos hablaban los televidentes de los
sesgos. Los sesgos de los medios, los sesgos de los periodistas, los sesgos de los canales, José. Yo le pondría la mira al sesgo personal primero, al del, o lo que se pueda llamar sesgo, porque es el ciudadano el que tiene el deber, tiene la obligación de informarse. El ciudadano es el que escoge cuál medio ver, cuál medio leer, cuál medio prender. Así que no es muy claro lo que decía la chica del sesgo, de un sesgo latinoamericano. Claro, uno está en América Latina, uno está en Europa, en España, Alemania, donde sea, y pues hay una postura desde cada país de acuerdo a los intereses de cada país, sean políticos, económicos, lo que sea. Si en Colombia se está informando bien sobre la guerra en Ucrania, sobre la invasión rusa en Ucrania, eso no lo puedo decir yo exactamente desde Berlín justamente, pero el debate se explicaría también aquí en Alemania, porque también lo hay. Y ahí vamos entonces a otro campo que es el de la influencia de medios que quieren generar desconfianza, el de la creciente influencia de medios que quieren ganar adeptos como sea con medias verdades y sea con mentiras falsas o con desinformación. Y eso es claro el veneno de la información que deja a televidentes sin saber a dónde mirar, a quién dirigirse. Sobre todo, Cecilia, en nuestro país, donde la oferta de pantalla grande, de pantalla principal, es tan escasa, y entonces las audiencias tienen que voltear a mirar para otros lados, a buscar alternativas. Cecilia. Sí, bueno, lo que yo veo es, por ejemplo, que con experiencia personal sobre todo, como Latinoamérica tiene muy poco espacio para la política internacional y está muy determinada por las agendas nacionales, también a nivel regional, quizás según los intereses obviamente que hay sobre la mesa, y salvo cuando hay estas grandes breaking news, estos grandes conflictos que tienen una dimensión global, pero y aún así solo se suben, ¿no?, a la noticia, porque obviamente es un requerimiento, es una noticia internacional, pero no tienen muchos corresponsales sobre el terreno porque tiene un costo muy elevado, porque también esas audiencias están acostumbradas a ver el conflicto desde lejos, no ven, creo, la dimensión por ahí global, porque están acostumbradas a consumir ciertas noticias en ciertos espacios que están más enfocados a los problemas locales, a los problemas nacionales, por las agendas que manejan los medios también. Yo lo que veo es eso, tanto desde el terreno, cuando yo estuve en la guerra de Ucrania, desde un mes antes de comenzar la guerra, y había muy poco espacio para poder, como freelance, poder salir en los medios de Latinoamérica, siendo que cuando comenzó la guerra todos se peleaban por poder trabajar conmigo de alguna forma. Entonces, esa es una clara, ¿no?, un claro indicativo de la importancia que le daban antes y cuando se convirtió en el breaking news, siendo que era un tema que estaba candente, que era un tema que era de preocupación global, que hubiese tenido que preocupar antes también, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que estamos condicionados. Muy bien, comencemos por esto de la presencialidad, que es una parte clave, que es el valor agregado que entrega un medio al decirle a sus audiencias: nosotros tenemos un enviado especial, preparado para ello y preparado desde el ámbito de ese canal o de ese noticiero con esa línea editorial. Pero los televidentes se quejan que a veces pasa, y dicen en una comparación que a veces tiene validez, a veces no, que pasa como en los deportes. Quienes cuentan los deportes, los narran, están viendo lo mismo que los televidentes, una pantalla, y no hay presencialidad y no hay conocimiento desde ese sesgo, desde esa perspectiva editorial que también tienen los canales y los noticieros. Es que yo creo que a veces no basta con tener el corresponsal en el área, porque se hace necesario construir contextos. Y nosotros en América Latina casi nunca le damos, no fabricamos, no le presentamos a nuestra audiencia estos contextos que le permitirían tener una opinión mucho más cercana y mucho más cierta en lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Entonces, hay veces no solo basta con que tengamos el hombre en el terreno que esté escuchando los tiros y que esté grabando las imágenes de los muertos al caer. Ahí es necesario contarle a la gente por qué está pasando eso. Y creo que en eso pecamos mucho. O sea, acá le estamos
estamos contando a la gente que hay una invasión sobre Ucrania, pero no le hemos contado cómo, cuándo y por qué se generó esto. Y en ese sentido, pues la gente no tiene herramientas suficientes para construir una opinión real sobre lo que puede estar pasando en el terreno. Más aún cuando la guerra o la invasión se extiende, pasan los días y los relatos comienzan a parecerse unos a otros. Escuchemos a nuestros televidentes que quieren preguntar. ¿Por qué la televisión colombiana solo se centra en informar y nunca analiza las noticias internacionales con fuentes a favor y en contra? Muy bien, registro, información de registro, José, sin análisis, no opinión, sin análisis y contexto. La opinión tiene otros espacios y eso es bueno diferenciarlo, José. Exactamente, cuando se mezcla información con opinión, lo que se genera es desconfianza, porque el televidente, el lector, al fin y al cabo no va a saber eso es un hecho o es una idea o es una creencia del periodista o de quien me esté hablando. Aquí eso ha funcionado diferente. Los medios en Rusia fueron acallados prácticamente antes de que empezara la guerra. El público, los televidentes fueron ideologizados, fueron radicalizados antes. Es más, la población de Ucrania se deshumanizó. Y ese es el problema, grave problema, mucho antes de que se entrara el primer tanque de guerra a Ucrania. Por eso no nos debemos sorprender que una mayoría de la población rusa aprueba la guerra, porque ellos creen que Ucrania está poblada de nazis. Luego, la desinformación que existe ahora pues fue preparada durante muchos años. Mientras hacían las armas, fabricaban las armas, también se estaba fabricando otra realidad, otro mundo que aquí en Occidente, la verdad que no existe como lo pinta Moscú. Sobre todo porque desinformación, Cecilia, no es solo, que también lo es, por supuesto, la información tendenciosa, fletada, manipulada, contaminada, sino también la información incompleta. Y un ciudadano en Colombia, como pasa en las otras latitudes, necesita tener diversas fuentes sobre cada uno de los actores. No solo dos, como en una guerra, no solo entre contendientes, sino muchos más actores que le ayuden a entender ese conflicto para no quedarse en esa perspectiva de adversario. Cecilia. Esta es la primera vez que no hay un impedimento para salir de las fronteras. Entonces, lo que comentaba, que estaba de acuerdo con Adriana, no se construye el marco para entender por qué, por ejemplo, estos refugiados entran fácilmente a Europa y son acogidos. Y cuando no ocurría lo mismo con Siria o ocurrió de diferentes formas. Por otro lado, el terreno mismo, ¿no? En Ucrania, la gente que se queda, quiénes son los que se quedan y por qué, las diferentes motivaciones que hay en ese terreno, que son muy diferentes, desde grupos neonazis, como desde trabajadores normales, como de mujeres, hombres de diferentes edades, quien tiene posibilidades de quedarse, quien no tiene posibilidades de quedarse. Es mucho más compleja la realidad y es muy difícil en los minutos que hay en televisión poder mostrar eso, porque se intenta, ¿no?, recurrir a los efectos que son lo que demanda hoy o lo que crearon como demanda en la televisión de las audiencias de las redes, ¿no? Mostrar lo que más drama genera, más que puede llegar a movilizar más al espectador. Entonces importa más una imagen determinada que construir esa complejidad, que requiere mucho más trabajo, mucho más recursos sobre todo, eso creo que hay que señalarlo. Requiere mucho de recursos de inversión en los periodistas, en el terreno como fuera del terreno en la producción. Pierde entonces el ciudadano que no se entera de todo, pero también pierde la televisión, porque los usuarios, los fieles a esta pantalla, tienen que irse a las otras pantallas, ¿no?, que los atraen y que los jalan con otro tipo de información, a veces también contaminada, dejando de lado esta fidelización y este ritual de esta primera pantalla que estaría en la obligación de brindar esa información, Adriana. Lo que pasa es que la aparición de las redes sociales, si bien es cierto, es la democratización de la imagen, por llamarlo de alguna manera, también le abrió la puerta a la construcción de ciertos contenidos que no tienen asidero y que muchas veces no son veraces. Entonces, muchas veces las personas se debaten entre esta presencia tan fuerte de las redes sociales en sus vidas y en donde las informaciones se manejan muchas veces sin el rigor necesario, en donde unas veces estamos viendo explosiones que fueron explosiones de guerras anteriores o que son las explosiones de un videojuego y que terminan apareciendo y presentándote como si fueran la realidad de lo que está pasando en un contexto
contexto de guerra. Entonces, el televidente, la persona que consume esa información, definitivamente termina moviéndose entre la llamada democratización y también en el peligro de la absoluta desinformación. Y en ese sentido, a mí sí me parece que hay medios de comunicación, hay periodistas que han creado por su rigurosidad mucha credibilidad, y que es en ese momento en donde uno debería apelar a creer en estas personas que siempre han sido, o en estos medios que siempre han tenido unas posiciones relativamente pues ecuánimes frente a lo que pasa, porque las redes sí son un gran peligro, y el tema es que las consumimos a diario y las audiencias las están consumiendo por montones. Sobre todo porque no siempre tienen referentes, puntos de contacto para establecer si lo que se está diciendo allí corresponde a la realidad. Televidentes, preguntas, inquietudes. ¿Por qué la televisión colombiana no interactúa con las audiencias sobre los hechos internacionales que traen acuerdos o desacuerdos que a futuro nos afectan como país? Y eso tiene que ver un poco con la intervención de los televidentes al arrancar. ¿Por qué los ciudadanos, José, no tienen esa posibilidad de interactuar? ¿Será que seguimos teniendo ese prejuicio de que los televidentes no están informados, que tienen que estar sometidos a la pasividad, que no pueden ser copartícipes de la construcción informativa, José? Cierto es que en notas de prensa muchos de los medios nacionales e internacionales quitaron la opción de comentar por qué, porque se convertían en foros de algunos que querían justamente instrumentalizar esos foros, y es muy difícil o imposible luchar con esto, manejar esto, porque pues se utiliza para dañar la información. Sí hay invitaciones a televidentes, a estudios de medios europeos en Bogotá, en Buenos Aires, en Ciudad de México. Eso existe, pero pues es muy poco para eso. Pero el televidente siempre tiene la oportunidad de escribir un mail al medio que quiera dirigirla y con sus preguntas. Los mails llegan hasta nuestros estudios, hasta nuestros escritorios y se responden. Esa interacción, entonces, Cecilia, podría estar enfocada a escuchar a los televidentes sobre lo que necesitan informarse, de pronto no como fuentes autorizadas, como fuentes de contacto, como fuentes de análisis, sino para entender qué es lo que necesitan más allá de los ratings, Cecilia. Sí creo que existe un nuevo periodismo donde hay veces que la gente también es fuente de información, y un poco se mezcla con lo que hablábamos antes de cómo, por ejemplo, ciertas informaciones que aparecen en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, y en Twitter, pueden ser fuentes, pero siempre hay que poder verificarlas, y la gente también tiene una ansiedad por conocer lo antes posible qué pasó, ¿no? Como lo que pasó en Bucha, ¿no? Que vemos cómo salieron videos, y estos videos, uno antes de poder hacerlo, publicarlos, se convierten en viral muchas veces, antes de que el periodista pueda confirmar realmente la veracidad, o por lo menos de dónde viene originalmente ese video. Generalmente, lo que comentaba también Adriana, el tema de que hay ciertos periodistas, yo solo comparto información de periodistas que yo considero fuentes confiables, porque están en el terreno hace años, porque pertenecen a ciertos medios que manejan la información con una rigurosidad, pero muchas veces uno puede caer en esa trampa de poder querer compartir información rápido y cometer errores. Porque también quiere responder a la audiencia, que esa audiencia quiere saber qué pasó, ¿no? Ya en tal lugar. Entonces esa interacción a veces lleva a errores también. Muy bien, más rápido no siempre es mejor. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos qué nos han hecho llegar ustedes en mensajes recientemente. No hay señal de Canal 1 en mi televisión. Sincronicé mi televisor 2 veces para sintonizar todos los canales y no se encuentra Canal 1 en la señal. Nos escribe Jean-Paul Garcés. Muy bien. Problemas técnicos que hacemos traslado a nuestro departamento correspondiente. Siempre le rogamos a nuestros televidentes que nos hagan saber desde dónde nos escriben para poder llegar más rápido al problema. Hola, el canal tiene 2 días sin señal para los que vemos a través de la TDT desde Cali. Nos escribe Mirna Armada. Ese es un ejemplo, Mirna, de la necesidad que tenemos de saber dónde está el problema para tratar de buscar la solución. Qué bueno es el segmento de Miñapa de los lunes, cuando habla Margarita Ortega de los elefantes blancos. Deberían hacer seguimiento con reportajes para aportar soluciones o posibilidades de lograrlas. Nos escribe Jairo Muñoz y Carlos Arturo Castillo.
Coinciden nuestros televidentes en la necesidad de no solo denunciar, sino hacerle seguimiento para saber qué hay detrás de esos elefantes blancos que se han popularizado tanto en el noticiero CMI, en Noticentro de todas las semanas. Agradecemos a nuestros televidentes por participar, por interactuar, por preguntar. Volviendo sobre nuestro tema, Adriana, hemos hablado de la invasión a Ucrania, pero hay otros problemas colaterales que tienen, digamos, la misma vigencia y los mismos riesgos, pero que de pronto para nuestro medio pasan inadvertidos. Los mencionábamos al comienzo. La crisis del agua, la crisis de los contenedores y, por supuesto, la guerra global de la desinformación, que también ponen en riesgo la estabilidad del planeta. A mí se me hace que aparte de que estamos asistiendo pues a un juego de geopolítica tan increíble como el que estamos viendo, también es evidente que hay unos poderes económicos que se han impuesto por encima de los mismos gobiernos y que están manejando ciertos intereses que finalmente terminan complicando toda la situación global, porque hay unos monopolios que quieren poseer el agua, poseer los controles, poseer los mercados, poseer los recursos naturales y todo esto, y en ese manejo de estos supermonopolios queda uno peleando, creo que en condiciones muy desiguales. Entonces es ahí donde uno dice que tenemos que hacer el llamado a rescatar la información comunitaria, las informaciones que se construyen en las comunidades, para salvar exactamente esas cosas a las que me refiero, los recursos naturales, el agua, y estar mucho más cerca de esas problemáticas, porque creo que en términos globales no se está jugando limpio con esos temas. Muy bien. ¿Y será por contextos, José? Aquí en Colombia decimos siempre 1000 ríos corrientes todo el año, no vemos la crisis del agua tan evidente, salvo en algunos sectores de la costa, como sí se vive en Europa en estos momentos. Entonces, ahí cerramos los ojos y nos quedamos mirándonos el ombligo, como solemos decir. Yo creo que tú mencionaste al principio el conflicto colombiano. Es eso, la misma situación. Muchos colombianos no vivieron el conflicto, lo vivieron a través de la televisión. Algunos decían como si fuera una telenovela y generaron tan poca empatía a la hora de apoyar un proceso de paz, por ejemplo. Los indígenas del Cauca no les importó nunca. Solo les importa cuando llegan a Bogotá a bloquear las vías. Entonces ya son un problema, pero no cuando son desplazados desde los lugares de los cuales son desplazados. Hoy tenemos indígenas en Vera que no se conocían realmente en el centro de Colombia, pero están en las grandes y ciudades medianas y hasta pequeñas ciudades viviendo en los andenes. Es la cercanía, pero esa cercanía, si bien es, puede ser geográfica, física, pues también tiene que ver con uno mismo, con el ciudadano mismo, de si se interesa o no por la situación de los demás. Y ni hablar de lo económico, Cecilia. Aquí, adentro, suelen echarle la culpa a la inflación global de nuestros problemas económicos, de la carestía de los alimentos. Pero no nos preocupamos por entender, primero, si es cierto, y segundo, cómo es que sucede eso, Cecilia. Y la guerra de Ucrania justamente se produce en un contexto después de la pandemia, después de un momento de reorganización de alguna forma de geopolítica del mundo. Más allá del tema concreto de la OTAN, hay como unas fuerzas que operan a nivel general, que obviamente no hay personas solamente concretas que mueven los hilos, sino que hay unas fuerzas, un contexto en donde se da esa guerra. Y tampoco, claro, una cosa es la noticia del momento, que los periodistas están detrás ahora en la noticia de que si la invasión, se avanzan las tropas, la del drama humanitario, obviamente, el sufrimiento que sucede, por ejemplo, sobre el terreno en Ucrania, y eso con países que están muy lejos, ¿no?, cuyas fronteras son muy lejanas, y hablemos de Latinoamérica, pero también incluso Estados Unidos, pueden tener una visión mucho más alejada y mucho más fría de la situación, ¿no? Si bien pueden empatizar, es mucho más fría. En vez, cuando se hablan de los problemas locales, como por ejemplo, que Ucrania tenía graves problemas de inflación, tenía problemas con el gas, la población no estaba contenta de esta guerra. Entonces, y Rusia también tiene sus problemas. Entonces, cómo la guerra opera para, ¿no?, dentro de un contexto de problemas que pueden ser comunes.
Muy bien, en esta parte final de nuestro espacio, entonces entremos en el terreno muy concreto de las propuestas, de las tareas que nos dejan y de las soluciones. Pero escuchemos en primera instancia a nuestros televidentes al respecto. Recomiendo a los medios nacionales que sean en el nivel internacional, no solamente se enfoquen en Estados Unidos, sino pueden estar más atentos a lo que pasa en Oriente. El cubrimiento del tema de Rusia y Ucrania creo que ha sido muy pobre para lo que en verdad está pasando. La información que estamos recibiendo en el momento es un poco incompleta. No tenemos una panorámica real de la situación, de lo que está sucediendo a nivel internacional. Toca siempre estar como buscando medios, a veces ni siquiera de aquí, que tengan una información mucho más completa. Es importante que se nos pueda ofrecer esa alternativa, que podamos estar al día de la información y que podamos tener de primera mano lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. La verdad, demasiado sesgada, recortada, manipulada sobre todo. En este momento lo único, la información más o menos real que estamos recibiendo es de las redes sociales, sobre todo de Twitter, que es minuto a minuto y sin interferencia, y en este momento de elecciones políticas. Muy bien, Cecilia, desde Barcelona y en estos últimos momentos del programa, ¿en qué queremos hacer énfasis en recomendaciones y tareas? Ya se han enumerado algunas, pero ¿dónde quisieras tú poner el acento para volver sobre ellas más adelante? Es ver que somos todos parte de una comunidad global y que todo esto nos afecta porque vivimos en un sistema de una globalización. Entonces creo que el enfoque es ese y que hay que invertir en eso. Tiempo, recursos, que es lo más importante, y que tener en cuenta que las redes sociales, al contrario, hay una parcialidad, como decían, democratizan, pero además es un espacio muy reducido donde también se generan debates ficticios y donde hay bastante bien manipulación también. Pero bueno, yo estoy a favor de que tampoco se censuren estos espacios. Perfecto. José Ospina, desde Berlín, ¿en qué queremos hacer énfasis para canales, periodistas y medios en esta parte final? Yo pienso que, insisto en que hay que reforzar los medios públicos. Los medios públicos no son estatales. Ahí está el peligro de que algunos confunden una cosa con lo otro y algunos estados utilizan a los medios públicos para hacer su propaganda. Un gran riesgo ahí, pero definitivamente la información que piden los televidentes colombianos es la información que prácticamente pueden dar los medios públicos, de una información en contexto con varios puntos de vista, en donde también incluso los televidentes, los ciudadanos sean invitados al estudio o que, como ustedes lo hacen, que salgan a las calles. Adriana, ¿tú qué nos propones? ¿Qué tareas para que cuando volvamos sobre el tema hagamos un seguimiento? Yo le propongo más a la audiencia, no se les olvide que en la guerra siempre la principal víctima es la verdad. Yo les propongo que no hay que quedarse con una sola versión, no hay que quedarse con una sola verdad. Hay que buscar, hay que explorar y hay que confrontarlas. Y hay que estudiar, hay que mirarlas, hay que mirar esos contextos, hay que construir historias y narrativas desde esos aprendizajes ciertos. Inevitablemente hay que mirar y revisar la historia. Pero no hay que quedarse con una sola verdad. Hay que comenzar a confrontar versiones y solo así vas a poder, como televidente, me imagino yo, construir una opinión que te deje tranquilo. Es lo que yo creo. Muy bien, gracias. Adriana Villamarín, comunicadora social y periodista y actualmente corresponsal de la cadena Univisión para el programa Primer Impacto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cecilia, gracias. Un placer participar de este debate y bueno, hasta la próxima. Muy amable por estar con nosotros. José, muchas gracias por participar. Muchas gracias y un saludo a los televidentes colombianos. Muchas gracias, saludo cordial desde nuestro país. Y a todos los demás televidentes que participan, interactúan, preguntan, plantean. Y a quienes nos ven, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en el Canal 1 para ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos, enviarnos videos a la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas o recomendaciones de su parte siempre mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.